El aire. A ese nivel, no seas cojudo. El aire. A ese nivel nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, martes 6 de febrero del año 2024, les pido 20 segundos y los invito a que se queden porque tenemos un programa interesantísimo, dale. Con Enrique Fernández García, abogado, filósofo sobre todo, ¿no? Le gusta más la filosofía que el derecho. Sí, para complicarse la vida. Para no dejar de complicársela en todo caso. Nos ha puesto nerviosos a todos escuchar la facilidad con la que el señor Nayib Bukele habla de la posibilidad de un partido único por la voluntad de la gente, en vez de preocuparse por la democracia. ¿Cuál es la mirada que tiene usted? Hay diferentes formas de analizar el fenómeno Bukele, mucho más tomando en cuenta lo que acaba de suceder. En primer lugar, queda claro desde el punto de vista constitucional que hubo un gran problema, tal como nosotros lo vivimos hace varios años con Juan Evo Morales Saima. La Constitución de El Salvador, Carlos, fue puesta en vigencia en el último texto del año 1983, ha sufrido ciertas modificaciones. Pero en el artículo 88, lo estuve revisando, se establece con absoluta claridad que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es indispensable, se usa esa palabra, indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y el sistema político. Lo dice la Constitución de los salvadoreños. Exactamente, que sale además, una Constitución que sale además de un largo proceso de guerra, ¿no? Por supuesto, para gestar ese texto fue necesario una larga serie de consideraciones, discusiones y deliberaciones. No es que haya sido el cuerpo normativo constitucional producto de una imposición de un partido al resto de la sociedad. Pero hay algo más en ese mismo artículo 88. Se establece que la violación de aquella norma relacionada con la alternabilidad en la presidencia conlleva la obligación de la insurrección, porque los salvadoreños tienen reconocimiento constitucional en cuanto al derecho a la insurrección. Eso está lejos de ser común. Uno no podría encontrar en la Constitución de Bolivia o de otros países de la región un reconocimiento tan inequívoco del derecho a la insurrección, que no es el derecho aquí a iniciar la practican, pero no está escrito. No está escrito, es una posibilidad que alguien podría reivindicar. Gracias a la gestación del Estado moderno reconocemos la importancia y los límites al ejercicio del poder, y cuando alguien se convierte en un tirano, uno dirá desde el punto de vista de la filosofía política que surge esta posibilidad de rebelión. Pero acá estamos diciendo que existe un texto constitucional que reconoce el derecho del pueblo a la insurrección. Y lo hace porque hay siempre el temor de que una persona pretenda concentrar todo el poder, lo cual siempre será perjudicial. Justamente lo que está ocurriendo, porque no solamente la cambia la Constitución Bukele, sino que cambia al fiscal general, cambia a las altas cortes
a los jueces los despide y pone puros amigos de él. Es decir, concentra absolutamente todo el poder. El año 2021, Bukele ya contaba con un gran peso en el Parlamento y lo que hace es destituir a miembros de la Corte Suprema de El Salvador, al igual que al fiscal general. Y al Tribunal Constitucional. Y ese mismo año, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador lanza un fallo en donde interpreta que sí es posible la reelección, aunque con una condición muy sencilla, que tiene que abandonar la presidencia los últimos 6 meses. Por supuesto que en principio lo que hizo recién, dejándola... es una simulación, sí, claramente no tenía el propósito de someterse a lo establecido por las normas de su propia Constitución. Y por supuesto que habrá gente que manifieste que finalmente recibió un respaldo masivo del electorado. El fin justifica los medios. Por supuesto, pero ¿cuál es el inconveniente? Wow. La democracia no solo se circunscribe a la regla de la mayoría, también hay normas que deben ser consideradas para evitar que esa forma de gobierno termine siendo degenerada y pervertida, precisamente porque hay alguien que no respeta los límites al ejercicio del poder. Son las reglas y su respeto correspondiente aquello que permitirá medir la calidad de la democracia en un país. Y que la gente entienda que usted no es comunista ni nada parecido. Usted No, es liberal. Yo soy liberal y podría incluso estar destacando ataques de Bukele a Petro, que es un presidente de izquierda en el caso de Colombia, y a otros gobernantes. Pero no pasa en este caso por simplemente buscar cuál es el gobernante autoritario más anticomunista, sino por destacar la importancia de vivir en medio de reglas más o menos civilizadas. Y la democracia nos va a permitir, entre otras cosas, contar con una forma de gobierno civilizada en donde no existe una sucesión violenta del gobernante y por supuesto tenemos que tratar de preservar esa obra. Con las actitudes de Bukele, como antes con Evo Morales Ayma y otras personas, perdemos la posibilidad de prever qué es lo que sucederá de manera pacífica, porque hay competidores. Al final la democracia puede ser entendida como una competición, lo decía Ron, y esta competición tiene reglas. Bueno, ¿cuál es el problema? Que alguien gana la carrera y luego cambia las reglas. Eso no forma parte de una actitud que se podría calificar de positiva si es que buscamos abandonar cualquier tipo de práctica autoritaria. O de democrática, hablando políticamente. No es democrático hacer lo que hizo. No es democrático porque no está respetando las reglas que fueron pactadas para establecer quién se ocupaba de representar mejor los intereses de la ciudadanía, independientemente de que se alegue que sacó el 80%. Bueno, Kim Jong-un sacó el 99% y no por eso lo vamos a colocar en un sitial de honor si es que aspiramos a subrayar las bondades de esa forma de gobierno. Ahora, es muy delgadita la línea que divide el fin de los medios en El Salvador. El problema de la violencia en El Salvador era tremendamente grave y la gente con esto, bueno, ya lo sacó a esto. El Salvador es uno de los 4 países más pobres de América. No logra solucionar sus problemas de ese tipo. Bueno, tampoco la gente se atreve a ir a invertir allá porque no sabe cuánto va a durar esto de Bukele, pero esto es lo que le ha dado el triunfo. ¿Cómo sería el miedo de la gente para que esto le dé el triunfo y se olviden absolutamente de todo? De ser un país tremendamente polarizado y politizado. Estaba el Farabundo Martí y estaba el Arena, que eran dos frentes, uno de derecha y uno de izquierda, pero fuerte. Nayib Bukele militó en algún momento en el Farabundo Martí de Liberación Nacional, pero él no es ni comunista ni anticomunista, él no habla ya de eso. ¿No es cierto? A él lo que le interesa es la concentración del poder y que nadie esté colocándole restricciones. Por supuesto que eso facilita hasta que cometa abusos de toda naturaleza. Pero volviendo a lo que usted señalaba, toda esta explicación en cuanto al apoyo masivo del electorado. Claro, tiene El Salvador en su momento un gravísimo problema que está siendo enfrentado, según datos, de forma satisfactoria por Bukele, como también en Centroamérica hay otras regiones que están siendo afectadas por el tema de la delincuencia. No es una cuestión menor que alguien contribuya a dar tranquilidad a las personas. Una tranquilidad momentánea, porque todavía no se sabe cuál es la solución de esto y en qué va a derivar.
Se ha cuestionado que él ha pactado con maras a fin de que disminuya un poco la intensidad de los ataques y luego esa situación fue variando para beneficio de su régimen. Pero le decía que ahora no, está obligando a las familias a pagar por su preso. por las comidas y todo lo que demande de mantenerlos en las cárceles. El tema es que si nosotros tratamos de analizar qué es aquello que permite justificar que alguien mande, es perfectamente viable que uno piense en la protección de la vida. De hecho, cuando se revisa la filosofía política clásica, uno se puede topar con autores como Hobbes, el de Leviatán, y Hobbes en resumen va a justificar que haya una gran autoridad porque le protege la vida, porque era lo único que a él le interesaba. ¿Por qué razón? Porque Hobbes vivió en una época marcada por las guerras. Consecuentemente, nada más razonable que alguien que durante toda su existencia temía perder su vida, esté ofreciendo apoyo irrestricto a una gran autoridad, a un Estado, un monstruo, un leviatán, porque le va a proteger la vida. Claro. Lo primero que uno buscará será mantener la vida. Claro, y en los hechos así subió Hitler, por ejemplo. Porque estaba defendiendo valores como la vida. defendiendo la vida, al igual que resolviendo problemas de orden económico, Claro. el desempleo y todas las consecuencias que trajo consigo el Tratado de Versalles en Alemania. En el caso de El Salvador, garantizar que una persona pueda abandonar su hogar por la noche a comprar pan ya era un paso significativo. Sin embargo, no deberíamos quedarnos como que fuese la situación ideal. En un primer momento, una situación dramática puede llevarnos a justificar que alguien nos mande porque nos protege la vida. Pero convengamos en que no todo se agotaría con esa protección. También tenemos otras dimensiones que merecerían igual protección, como la libertad, como la propiedad, como la posibilidad de que alguien se esté asociando igualmente con fines de conquistar el poder. Igualmente, Claro, no se suelen llevar bien estos regímenes autoritarios, naturalmente con la libertad de pensamiento y de expresión. ¿La gente busca autoritario? Me parece que, al menos, si revisamos la historia de Latinoamérica, hay una tradición marcada por el caudillismo e incluso por el redentorismo. Hay un magnífico libro del intelectual mexicano Enrique Krause que es Redentores. Y claro, se hace una lista de personas, incluso intelectuales, que han intentado de cierto modo transformar completamente su país. Y el problema no está, Carlos, en reconocer que una persona sea valiosa por sus cualidades extraordinarias, sino entender que es irreemplazable. Y como es irreemplazable y además grandioso ese sujeto, tendría que estar por encima del resto, lo cual conlleva que las leyes no llegarían a afectarle, porque es quien nos va a salvar. ¿Y por qué tendría que estar ese individuo con una carga tan extraordinaria sometido a nuestras mismas leyes? Claro, y no, además, que esté por encima. decidiendo por encima de las leyes y definiendo lo que es lo que puede alguien o no hacer. Podríamos justificar que él cierre el Parlamento porque tendría un mandato mayor, religioso, laico, de salvar un país, y las personas terminarán en consecuencia respaldando que se encuentre fuera del marco de la ley, lejos del Estado de Derecho, porque en teoría es el camino que debe recorrer sin importarle, y es la crítica que se hace a los regímenes populistas, las instituciones formales, porque precisará cada vez menos de un parlamento o de una judicatura, porque se convierten a veces en obstáculos. Estos presos que tiene Bukele son presos políticos, porque ha sido una decisión política al meterlos presos. En Bolivia hay presos políticos por otras cosas, pero son presos políticos también. ¿Por qué se alaba lo que hace Bukele? Porque son delincuentes y los de aquí son mesías. Por un lado está esta clasificación que se hace de delincuentes comunes y políticos. Y claro, uno dirá, solo serán delincuentes políticos aquellos individuos que intenten derrocar a un gobierno. Claro. No será lo mismo que quien está perpetrando un robo o una violación. Eso van a ser, el gobierno los determinará así, delincuentes comunes. Los otros van a ser políticos si es que intentan derrocarlo, en principio. Pero claro, desde la perspectiva que usted lo plantea,
uno podría encontrar esta delincuencia política, porque habría que preguntar qué es lo que pretende Bukele. La lucha de Bukele contra las maras, todas las pandillas, tiene que ver genuinamente con el objetivo de acabar con la delincuencia para restablecer una convivencia pacífica entre los salvadoreños, o en realidad es un recurso que él está usando con el propósito de incrementar su poder. Y si fuese esto último, si es una de varias medidas demagógicas que usa, pues allí su populismo ya va a ser un populismo punitivo, que es una categoría que se está usando para cuestionar varias de estas prácticas. Y es un populismo punitivo porque puede haber un populismo económico entregando bonos. Bueno, acá claro, el populismo tiene que ver con metiéndolo a lo malo, encarcelar a quienes están molestando a las multitudes, pero no hay en estos casos una postura de sinceridad. Yo estoy castigando, encarcelando, pero no porque crea o en la rehabilitación o la reinserción, sino porque entiendo que es un recurso que podría redituarme favorablemente en términos políticos. Que son caros para rehabilitarlos y que son peligrosos para reinsertarlos. Entonces, lo que está viendo es que no hay un más allá. Es decir, el preso es un objetivo en sí mismo. El preso se va a convertir en una conquista que se ha logrado, que puede ser contemplada por el resto de la sociedad y que justificaría su permanencia en el poder. Porque si posteriormente existen otros inconvenientes, resurgirá el temor de este enemigo que ha sido identificado y ya sabemos quién será el único capaz de afrontarlo con éxito. Una vez más se tendrá que buscar a Bukele. Lo peor, Carlos, es que... O buscar a otro Bukele si se muere. Claro, pero lo peor es que en el concierto latinoamericano, como nuestras sociedades están marcadas por problemas de inseguridad, las personas piensan en qué hacer, pero a partir de lo que ha realizado Bukele. La ministra Bullrich de Argentina también ha manifestado que pedirá colaboración a El Salvador para lidiar con problemas de seguridad. Que sí. Sí, y también dijo que el problema no era grave, salvo en el caso de Rosario. De tal manera que se está tratando de imitar lo que sucede en El Salvador sin considerar que hay otros aspectos. No es simplemente aplicar medidas de política criminal, sino también cuál es el propósito que se está persiguiendo. Se va a justificar esta clase de acción, pero con fines estrictamente políticos. Parte del éxito tiene que ver con ese lado. Seamos francos, aquí no hay políticas criminales. Lo de Bukele es meter a la gente presa y tenerla amontonada ahí. En efecto, una política criminal que sea más o menos aceptable debería considerar no solamente medidas represivas, sino medidas preventivas. Por supuesto. Y las medidas preventivas, no nos engañemos, tiene que ver igualmente con aspectos socioeconómicos, porque parte de la explicación de la delincuencia que se comete tiene que ver igualmente con ese factor. Factores educativos, políticos, institucionales, económicos, todo eso confluye. Buscar una respuesta integral demanda un mayor esfuerzo. Lo demás es multiplicar cárceles y entender que todo aquello está perdido sin que esto implique que uno tenga una mirada muy displicente respecto al sufrimiento que han causado las pandillas en Centroamérica y en concreto en El Salvador. No, uno puede estar solidario con la gente, pero es peligroso aplaudir la violencia ejercida del Estado. Y aquí hay una violencia ejercida por el Estado, una violencia que sobrepasa los límites normales, porque por supuesto el Estado tiene que administrar un cierto tipo de violencia para poner en vereda, digamos, a los delincuentes. Eso es entendible, pero lo que hace no es. Si tomamos en cuenta lo que pasa con Bukele y estas reacciones favorables a que él haga uso de la fuerza y castigue a malhechores del peor modo posible, y consideramos lo que ha sucedido en otras épocas, que hace minutos igual conversábamos antes de comenzar la emisión del programa, pues uno puede encontrar coincidencias, porque así como se dice, está bien que encarcele y que castigue a los pandilleros, pues antes decía otra persona, está bien que encarcele y mate comunistas. Y antes otras personas diría, está bien que secuestren y que acaben con la vida de estas personas y que nadie sepa dónde están. Es la misma clase de actitud, justificar el abuso de poder
a fin de contar con una convivencia menos incómoda con elementos que uno considera que son totalmente indeseables. Claro. Se puede tener diferencias, pero llegar a justificar la eliminación de alguien, en este caso peor todavía, contribuyendo a que el gobernante tenga mucho mayor poder, que eso puede luego perjudicarnos, no es una postura que pueda ser considerada aceptable. Bueno, en la revolución soviética, no nos olvidemos que agarraban a 10 burgueses, mataban a 9 y dejaban vivo a uno para que quede de ejemplo de lo que iba a ocurrir, y a ese lo mandaban a arreglar baños y a limpiar baños, quiero decir, y a lavar la ropa a los enfermos. En realidad los enemigos se podían identificar en cualquier bando. Claro, el enemigo podía ser un burgués como podía ser un proletario. El enemigo en Argentina podía ser un militar como Aramburu o podía ser un montonero. Un montonero. El enemigo puede ser parte de las maras como también puede ser parte de una posición democrática que cuestiona las determinaciones adoptadas por Bukele. Y quien define al enemigo es quien está en ejercicio del poder. El que está en el poder definirá quién es el enemigo, creará normas, castigará, encarcelará y se liberará a esas personas. A esos enemigos. Y les dirá a las demás personas que esos son enemigos no suyos, sino del Estado y que se convierten en la gran explicación de por qué no llegan mayores días de prosperidad. Pero ese es el que va a elaborar la norma, el que va a penalizar, el que va a castigar. Y si esa persona tiene todo el poder, además juzgará. Porque por un lado está la posibilidad de crear normas para indicar quiénes deben ser castigados, pero por otra parte está el tema procesal. ¿Cómo determinamos si efectivamente alguien cumple con esas características? Con un juicio. Pero si yo tengo el poder como para identificar al enemigo y además juzgarlo y condenarlo y sin darle alternativas, me quedo sin opciones como ciudadano fuera del poder de encontrar un mínimo de justicia siquiera. La gente tiene que pensar en que probablemente haya alguien, algún disidente, y ese disidente tendría derecho a que al menos se le esté ofreciendo otra clase de escenario. Claro, y el problema es los errores que se cometen también, porque ya van liberando un montón pero a miles de tipos a los que confundieron. Los vejaron, los humillaron, les hicieron todo, y resulta, vas a disculpar, querido, decirte que me equivoqué. Y no pasa nada. O sea, el Estado no asume la responsabilidad de sus actos. Y eso es muy grave. Porque si no asumen con uno la responsabilidad de sus actos, mañana van a cargar con otros por cualquier cosa, por una acusación, por una pelea. Se sabe cómo funcionaba en la Argentina, funcionaba eso también. Mira, este es comunista. ¿Por qué? Porque me daba la gana. Y le decía, este es comunista, montonero. Y venía y se lo llevaban. Entonces, creo lo que está haciendo Bukele es muy peligroso para Sudamérica, sobre todo porque es imitable. Es imitable. Sí, ya surgen las preguntas de quién será el Bukele boliviano, como antes se preguntaban quién será el Milei boliviano, sí. Pero deja notar el aprecio por los grandes hombres, los redentores, los que pueden resolver todo esto casi de forma mágica. Y lamentablemente para enfrentar las dificultades estructurales que hay en varios países del concierto latinoamericano, las respuestas son arduas y muy difíciles de llevar a cabo. Creer que todo se resolverá de forma instantánea es una ilusión, pero lamentablemente ellos son fuentes inagotables de ilusión, encanto y fascinan a muchos, porque muestran aspectos muy concretos: lucho contra la delincuencia y estoy construyendo una gran cárcel, pero ¿qué ocurre con las otras dimensiones de la realidad? ¿Qué ocurre también con el respeto a las reglas de la democracia? A mí me parece increíble que personas que estuvieron cuestionando lo que pasó con Juan Evo Morales Saima hoy están convalidando con su postura discursiva por lo que sucedió con Bukele, destacando porque que es exactamente el mismo caso. En la misma situación cambió a los más altos funcionarios del ámbito judicial, que son los de la Corte Suprema de El Salvador. Ahí hay una sala de lo constitucional, dictaron una resolución que lo habilitaba para ser candidato, como sucedió acá con el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y resulta que eso ahorita ya no es tan importante, porque la gente lo ha respaldado. Quiere decir que si el MAS ganaba sin fraude, no había ningún problema. Sí había problema. La democracia tiene que ver con el respeto a esas reglas, porque esas reglas además garantizan que también se proteja a las minorías, no solamente hay que pensar en la mayoría. ¿Qué pasa con el
10% de los salvadoreños que no están de acuerdo con Bukele. Tienen derecho a reclamar de que se haya consagrado un presidente de forma irregular, porque las reglas son para todos, sea uno parte de la mayoría o de la minoría. Además que son mayorías, Carlos, circunstanciales. Claro. Yo puedo apoyar hoy a Bukele, supongamos, pero yo luego podría estar en el lado minoritario. ¿Cómo podría yo exigir que se proteja mi derecho si no hay ninguna institucionalidad a la cual recurrir? Porque todo va a responder a los dictados del presidente, ya que claramente eso es lo que busca, incrementar cada vez más su poder. Le pido un corte, pero esto también tiene que ver con la falta de la institucionalidad en los estados, y eso es peor todavía. Vamos al corte. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID.